Yo creo que ahora sí ya podemos iniciar entonces. Creo que todos los que están escuchando ahorita mismo saben que el mundo está pasando por una crisis sin precedentes. Todos los días prendemos la televisión y nos vemos confrontados con la realidad de una amenaza contra nuestra salud física. Constantemente vemos cifras de personas enfermas, de personas fallecidas, de personas que ahora están desempleadas. Y hay una amenaza muy real, física, pero también aparte de una amenaza física contra nuestra salud, también nos vemos confrontados con la realidad de que somos seres mortales y eso despierta toda una serie de ansiedades en nosotros. Y aparte de esto, añadido a esto, también están las pérdidas emocionales producto de la crisis actual, que quizás no hablamos tanto de esas pérdidas emocionales porque sentimos que quizás no son tan importantes si las comparamos con las otras cosas que están pasando ahorita, pero nosotras queríamos como que tener este espacio porque sí consideramos que esas pérdidas emocionales son muy importantes y hay que dar un espacio para poder sentirlas, elaborarlas y pensar en ellas. Y bueno, para hablar un poquito, ¿no?, de cuáles son estas pérdidas a las que me refiero, son las pérdidas ligadas a quizás perder oportunidades, sentir que uno ha perdido tiempo, que uno ha perdido la noción que uno tenía de lo que iba a ser su 2020, ¿no? Porque todo el mundo inicia un año con muchas expectativas, con muchos proyectos y ahorita mismo nos vemos ante la realidad de que quizás esos proyectos no se van a poder cumplir. Y estoy pensando bastante, Anabela, quizás en familias que están trayendo bebés al mundo ahorita mismo y lo diferente que es para esas familias traer a un bebé ahorita al mundo que traerlo antes de la crisis, ¿no? Claro. Pensando en parejas jóvenes que quizás iban a empezar una vida juntos y que ahorita quizás han tenido que poner sus planes en pausa. Estoy pensando también en estudiantes graduandos que no saben qué va a pasar, o en los niños que han perdido como que su rutina escolar. Entonces hay toda esta serie de pérdidas y hablando con Anabela ayer hablábamos de cómo la gente ha perdido como que lo cotidiano de sus vidas, ¿no? Exacto, o sea, como que una de las pérdidas que es más claras para todos nosotros es la pérdida de la cotidianidad. O sea, el hecho del día a día, nuestro día a día cambió. Es como si esta nueva realidad es un desafío para todos. Un poco lo que tú decías, Bea, porque aparte de que nos amenaza de una forma física, nos amenaza de una forma psicológica, en sentido de que tenemos que hacer toda una nueva reorganización de nuestra vida, de nuestro mundo. Y al tener todo esto externo, toda esta realidad externa nos obliga a buscar herramientas a nosotros internamente para poder salir adelante en este momento. Sí, y creo que a veces cuando estamos buscando estas herramientas para salir adelante, es fácil irse como por el lado de como el optimismo excesivo. Y entonces uno escucha como que a veces mensajes de gente que, o sea, tienen una buena intención, pero quizás te dicen como que, ay, agradece que tienes salud, podría ser peor, enfócate en lo que en verdad es importante, que es la salud. Y aunque esos mensajes tienen una buena intención de fondo, pueden hacerle sentir a las personas que las pérdidas emocionales que ellos están teniendo ahorita son insignificantes. O como que no hay espacio para sentir esas pérdidas. Y entonces cuando nos sentimos así, nos vamos como con este pensamiento de cómo yo puedo sentirme mal por mi pérdida emocional cuando hay gente que quizás está perdiendo la vida o está perdiendo la salud. Y entramos como en un ciclo de culpa, y yo diría que es una culpa no productiva, porque me siento culpable por mi emoción, entonces trato como que de evitar sentirlo, pero esa emoción no desaparece, sale por otro lado, me vuelvo a sentir culpable, vuelvo a tratar de evitarla, y en verdad no estamos logrando manejar la pérdida de la manera más sana. Claro, porque de alguna manera es como si estamos imaginándonos que todo el mundo va a pasar por el proceso de la misma manera. Y eso no es real. Cada persona va a vivir sus propias pérdidas
dependiendo de las vivencias que ha tenido, dependiendo de su personalidad, de su crianza. O sea que cada uno va a ir en su propio proceso. Por eso es que no existe como una receta mágica para que todo el mundo esté bien en este momento. Cada uno va a tener su propio proceso y es muy complicado. Sí, exacto. Y lo que quizás para algunas personas es una pérdida, para otras no. Entonces no sabemos cómo, como tú dices, no va a depender de sus vivencias, pero lo que sí es importante es que uno mismo pueda identificar cuál es la pérdida para uno y darle ese espacio que esa pérdida emocional se merece, porque es igual de importante que cualquier otra pérdida. Y yo estaba pensando, y Anabela y yo hablábamos de cómo las personas manejan los duelos cuando pierden a un ser querido, y quizás el duelo de las pérdidas emocionales puede ser similar, ¿no? Hay una serie de etapas que pasa una persona en duelo, que no son unas etapas lineares. Como decía Anabela, no es como que una receta, no es una fórmula, todo el mundo pasa por esas etapas diferentes, pero creo que sí podemos usarlas para entender un poquito lo que las personas están sintiendo ahorita, ¿no? Puede haber una etapa de negación, en donde quizás al principio de toda esta crisis pensábamos, esto no va a llegar a Panamá, esto no va a tener nada que ver conmigo, mi vida va a seguir normal. Y luego, cuando quizás nos dimos cuenta que sí era una amenaza real, puede haber rabia, ira, porque a mí, porque esto tenía que pasar el año que yo me iba a casar, o el año que yo iba a tener un bebé, o el año que yo emprendí en mi negocio. Puede haber también negociación, ¿no? Tratar ahí de ver cómo hago para resolver algo que en verdad no tenemos control ahorita. Y también, eventualmente, si manejamos el duelo de la manera más sana, deberíamos llegar a una etapa de aceptación, ¿no? Donde nos pusimos en contacto con esa pérdida, nos pusimos en contacto con la magnitud de lo que hemos perdido, y entonces llegamos a esa etapa en la que podemos como reconstruir un poquito más, ¿no? No sé si quieres añadir algo a eso, Anabela, o si continúo. Bueno, allí creo que es importante porque sí es cierto lo que tú dices, que al ritmo de cada persona van pasando por todas estas etapas que han sido estudiadas, ¿no? Pero que cuando los sentimientos, por ejemplo, de culpa o los sentimientos de rabia son muy intensos, no permiten que exista la tristeza muchas veces. Es como si la persona se queda en una queja constante por la pérdida que tuvo. Y es una manera de protegerse ante la tristeza. Pero el problema es que la tristeza nos ayuda también luego a encontrar la calma. Entonces, al ser excesiva, como la culpa o la rabia, no nos permite pasar por nuestro duelo de una forma, como tú estás diciendo, donde se pueda llevar a cabo lo mejor posible, porque faltaría poder experimentar la tristeza, que a veces asusta mucho. Sí, y para la gente que quizás se está preguntando cómo yo cómo yo acepto mi pérdida y la llevo de la manera más sana, hay que darle el espacio a esa pérdida, y a veces tenemos la idea de que si sentimos menos, nos vamos a sentir mejor. Pero en verdad, cuando uno trata como de evitar una emoción, quizás tú no estás pensando conscientemente en tu pérdida, pero esa emoción va a encontrar la manera de salir por otro lado. Entonces vemos, no sé, quizás personas que están irritables con su pareja, con sus hijos, que se sienten súper desmotivadas, que tienen una sensación de malestar y no entienden de dónde viene. Quizás hay que mirar adentro y pensar que hay una emoción ahí a la que no se le ha dado espacio, y esa emoción está saliendo por otro lado y te está perjudicando de otra forma. Entonces, lo que yo quisiera que las personas saquen de escucharnos hoy es que, por más que sea duro ponerte en contacto con esa emoción difícil, con esa pérdida, es eso lo que te va a permitir salir de ese ciclo, ¿no? Porque si te quedas ahí te vas a quedar estancado en la pérdida. Es como si luego cargamos duelos que no son resueltos, ¿no? O sea, como seres humanos estamos expuestos a pérdidas todo el tiempo. O sea, perdemos para poder también tener ganancias de otras cosas. O sea, nosotros para crecer tenemos que perder. Tenemos que perder nuestra dependencia de nuestros padres para poder ser independientes. Tenemos que tener pérdidas en el desarrollo constantemente. O sea, que el ser humano tiene que afrontar sus pérdidas desde el inicio de la vida.
Sí, y siempre, o sea, sí podría ser peor, siempre podría ser peor, pero eso no quiere decir que la pérdida en ese momento que uno tiene deja de ser importante. Igual es importante, igual hay que sentirla. Y lo que yo le diría también a las personas que nos están escuchando es que sentir la pérdida te permite también, no es que si sientes la pérdida ya no puedes sentir más nada bueno, o sea, lo ideal es poder sentir las dos cosas, ¿no? Poder sentir la tristeza ante la pérdida que he tenido y también poder sentirme agradecido o feliz por otras cosas que tengo, o sea, no son mutuamente excluyentes. Y lo que estoy diciendo ahorita es diferente de lo que hablaba antes, ¿no? Estos mensajes de optimismo, como que enfócate solo en lo bueno. Ahí en verdad no estás sintiendo la pérdida, o sea, estás tratando de enfocarte solo en lo bueno y no estás dejando espacio para lo otro. Pero en el escenario ideal has dejado espacio para sentir la pérdida y eso te permite también ver lo otro bueno y tener las dos cosas ahí. Ok. Bueno, en esa parte es la que quería entonces yo ahondar un poquito más, donde lo que está diciendo Beatriz es muy importante, porque si tomamos el ejemplo de esta crisis que estamos viviendo todos, ¿verdad? O sea, en este momento nosotros estamos confrontados, tenemos que confrontar muchas pérdidas. Las pérdidas de nuestros trabajos, tal cual eran, las pérdidas de nuestra vida como era, como hablamos de la parte cotidiana. Esa parte cambió, o sea, nuestra realidad es otra. Entonces, en este momento estamos tratando de lidiar con el cambio de esta realidad mientras estamos tratando a la vez de poder buscar una cierta esperanza para tolerarlo. Nos estamos aceptando que hay cosas que están fuera de nuestro control, o sea, que no importa lo que nosotros hubiéramos hecho, pensado o dicho, esta situación hubiera pasado. O sea, está fuera de nuestro control totalmente, lo cual también nos hace confrontarnos con nuestra humanidad, ¿no? Pero en cierta manera es como que el poder aferrarnos a la esperanza de vida que tenemos dentro por nuestros buenos recuerdos, por nuestras vivencias, nos ayuda entonces a sentirnos que también somos parte de cómo vamos a seguir escribiendo nuestra historia dentro de esta realidad. O sea, estamos lidiando con la impotencia y la incertidumbre que nos trae, y unas respuestas muchas veces son encontrar la solución rápida para decir que ya la tenemos y calmarnos, pero no es una calma real. O sea, es un desafío, estamos tratando de lidiar con ella y tenemos que tratar de mantener la calma, es para poder pensar en las situaciones actuales y entonces poder hacerlo más productivo para nosotros y para nuestras familias, ¿no? O sea, si nosotros nos quedáramos solamente con la parte de lo que estamos perdiendo, en muchas formas es como si nos quedáramos, a mí me gusta mucho pensar en una analogía donde si hubiera un hueco en la casa, en la sala de la casa, y tú tienes que ver cómo te vas moviendo a su alrededor sin estar adentro del hueco. O sea, tenemos que ver que existe el hueco, pero buscamos maneras como para estar alrededor y poder acoplarnos a una realidad, aunque sea muy complicada, ¿no? Entonces, al aceptar estas pérdidas es cuando nos vamos recuperando para poder cuidarnos. Hoy en día, cuando ya pasamos de la negación de que no, esto no está pasando, podemos hacer lo que queremos y nos damos cuenta que sí está pasando, entonces empezamos a cuidarnos mejor. Sí. Y tú mencionaste hace un momentito la incertidumbre, ¿no?, que hay ahorita. Y creo que ese es otro duelo, o sea, eso se añade al duelo porque estamos en duelo por aquellas cosas que hemos perdido producto de la crisis, pero también estamos en duelo por aquellas cosas que tememos perder, porque hay una pérdida de control, o sea, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, dentro de dos, entonces estamos lidiando con muchas cosas a la misma vez. Claro, pero es bueno que dices eso, Bea, porque en verdad también lo que la experiencia indica es que mientras más feo se pone el panorama afuera, a veces mejor sale lo mejor de nosotros, ¿no? Como que cuando hay situaciones de amenaza muy grandes que nos ponen en riesgo de muchas formas, emocionales, físicas, uno busca los mejores recursos que uno tiene para sobrevivir, ¿no? Entonces uno trata pero a la vez que está buscando sobrevivir, se movilizan sentimientos muy fuertes internos que son complicados de lidiar. Por eso es que es importante buscar espacios para hablarlo, para pensarlo, para ver cómo seguimos lidiando en este momento que nos sentimos como tan amenazados con el día a día, ¿no? Sí. O sea que a la vez que confrontamos las pérdidas, tratamos de encontrar como la fuerza para tolerarlas, ¿no? Yo estaba pensando como si usáramos la analogía de la cuarentena.
o sea, en la cuarentena, cuando una persona está en duelo, es como si estuvieras en una cuarentena. ¿Por qué? O sea, aparte de la crisis actual. ¿Por qué? Porque es como si uno se retira del mundo por un rato para poder pensar, procesar y llegar a un momento donde puedas encontrar una calma. Si nosotros pensáramos en la cuarentena que estamos viviendo ahora, externa, es como si nosotros, los humanos, estamos metidos en nuestras casas y el espacio que está afuera, que nosotros, donde habíamos mantenido, por ejemplo, a los animales echados a un lado, al nosotros retirarnos, hemos visto cómo renace la naturaleza, ¿no? Como que han pasado cosas increíbles, de delfines en Venecia, han pasado tantas cosas con la naturaleza que es muy impresionante, y lo que nos hace ver es cómo de esa misma forma, al abrir como ese espacio donde uno se echa a un lado y procesa lo que le está pasando, le permite también entonces poder abrir espacio para que resurja algo, o sea, para que pueda resurgir algo que nos transforme, que nos ayude a estar mejor, ¿no? Sí, lo que decíamos de sostener las dos cosas. Exacto, o sea, como que si tú te permites sentir esta tristeza que tú estabas hablando, Bea, ¿no? Y reconocer las pérdidas que estamos teniendo. O sea, reconocer que no tenemos las cosas tal cual eran, ¿no? Pero cuando sentimos esa tristeza, a la vez nos conectamos con que es algo valioso para nosotros y lo queremos como proteger o queremos sentir de nuevo lo que sentíamos con ellos o con lo que perdimos, ¿no? Ese sentimiento de poder querer, o sea, valorarlo y querer entonces lidiar con esta situación y poder reconectarnos con la vida. O sea, en las pérdidas también están las ganancias. O sea, sí, y no vamos a obtener esas ganancias. Creo que se congeló un ratito. Sí se congeló un momentito, pero ya te veo bien. Sí, no vamos a poder obtener esas ganancias si no nos ponemos en contacto con la pérdida. Por eso es que hay que pasar por ese proceso. Exacto. Sí. Yo estaba pensando para encontrarnos Ajá. ¿Qué cosa, Beatriz? ¿Me escuchas, Beatriz? Sí, tuvo un momentito que se... No sé si estaba todo congelado o si yo estaba congelado o si tú estabas congelado. No sé, tampoco sé, pero ahora sí te escucho. Ok. Por ejemplo, estaba pensando también que para los que tienen hijos pequeños y todo, es muy importante cómo estamos lidiando en este momento con esta situación. Y yo pensé en el psicoanalista Winnicott, que decía que todo comienza en casa, o sea, como que el hogar es nuestro punto de partida. Y es cierto, o sea, toda nuestra formación de nuestra personalidad, cómo nos vamos a relacionar, etcétera, todo empieza en casa. Entonces, como que en este momento que estamos en casa, es como si estamos allí. Es como si es también un momento para poder ver cómo son nuestras relaciones, cómo nos estamos relacionando, qué nos hace falta, qué pudiéramos hacer diferente, ¿no? Sí, ya me dijeron que se había congelado. Ajá, todo se había congelado. O sea, que quedamos paralizadas igual que con el coronavirus. Exacto. Que estamos un poco paralizados. Bueno, esperemos que no se congele más. Sí. Pero, o sea, bueno, lo que hablé un poco era, bueno, sobre cómo entonces dentro de casa es como si también estamos obligados a ver un poco qué es lo que está pasando en nuestra casa, cómo nos estamos relacionando, cómo son, o sea, cómo estamos haciendo entre todos para vivir mejor, ¿no? Y es un momento en el que también podemos reconstruir ciertas cosas, a la vez que estamos reorganizando nuestra vida afuera, estamos reorganizando nuestra vida adentro y nuestra vida psíquica también y mental, ¿no? Sí. Entonces, ajá, ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, pensando en lo que dices, ¿no? De los niños, yo creo que este momento es una oportunidad para las personas que son papás. Nosotros somos el modelo de los niños
¿Se me escucha o estoy cortada? Sí, yo te escucho. Ok. Nosotros Bueno, somos, ustedes avisen si no nos están escuchando. sí, nosotros somos el modelo de los niños, entonces esta es una oportunidad para demostrarle a los niños que está bien sentir. Y entonces yo sé que a veces los papás quieren proteger a los niños y quizás quieren como ocultarle cómo se sienten, ocultar su preocupación. Y es verdad que hasta cierta medida hay que proteger a los niños, pero también hay que enseñarle a los niños que está bien sentir y que no hay emociones buenas y emociones malas. Simplemente son emociones, algunas son más difíciles que otras y hay que sentirlas. Entonces yo le diría a los papás que si el niño les pregunta, ¿sabes? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, papá? O sea, no está de más que el niño también vea que los adultos se preocupan, que los adultos se pueden sentir tristes, que el adulto no es un ser que nunca está triste, que nunca está preocupado, que siempre es súper valiente. O sea, es más real que el niño vea que a veces el adulto también está preocupado. Y así como nosotros los adultos buscamos cosas que nos hacen sentir mejor cuando estamos ansiosos, tristes, preocupados, también ayudar al niño a como que identificar esas cosas que lo hacen sentir mejor. Bueno, porque muchos quizás leyeron una carta muy linda que había escrito un director en Francia a los padres, explicándoles como que también era importante que reconocieran que para los niños es un momento de pérdida, porque es un momento de pérdida de ver a sus amiguitos, de estar en la escuela con sus maestros, etcétera, y que hay que también poderlo reconocer y permitirles sentir esta tristeza y también a la vez brindar como un confort en la casa, porque la forma en que ustedes lo manejen es la forma que ellos también van a utilizar cuando sean grandes, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros como adultos necesitamos conectarnos con nuestros buenos recuerdos y con nuestra parte de esperanza para poder nosotros calmarnos y sentirnos aliados un poco más a la vida en un momento de amenaza como este, mientras que a la vez tenemos que ayudar a nuestros hijos a poder expresar cómo se sienten y darles muchos espacios de confort, no estar tan preocupados porque si terminaron exactamente de hacer la tarea que tenían, sino también de ver cómo se están sintiendo en este momento y abrirles un espacio para expresarlo. Y ahí yo nomás quería decir rapidito que es muy importante que a los niños varones le den el permiso también de estar tristes y llorar. O sea, quizá esta parte como de repetir transgeneracionalmente el hecho de que los varones no pueden llorar y este tipo de cosas, realmente les resta a los niños en su desarrollo y los carga mucho más. Entonces, pensé como que era importante también que tengamos eso en mente, ¿no? Sí. O sea, al ustedes estar cuidando el ambiente de su hogar, ustedes están también ayudando a los niños a que tengan una tranquilidad interna. Y eso es más valioso aún, porque eso es lo que llevan para el resto de su vida, ¿no? Un punto importante que quería que pensáramos es como que en este momento, o sea, cuando uno siente que una persona está en duelo, uno tiene cierta empatía. Creo que alguien habló de la empatía ahorita que pusieron sus mensajitos, y es muy importante en este momento porque es como si nosotros al estar en contacto con nuestras propias pérdidas también podemos sentir y ayudar al otro que sentimos que está en un proceso de duelo. Así como estamos tratando de ayudar al que está en un proceso de duelo, de esa misma forma tenemos que ser benevolentes con nosotros mismos, poder ser menos exigentes con nosotros mismos en este momento y ayudarnos es a poder lidiar con esta situación de una manera no perfecta. Sí. Sí, ahorita, o sea, lo que estabas diciendo me hace pensar en esto que he estado viendo mucho en redes sociales, que es que hay que como que sacar algo de la cuarentena, o sea, que casi que cuando se acabe la cuarentena uno tiene que tener una nueva carrera, volverse escritor, volverse chef, y en verdad esto no solamente no es realista, sino que pone mucha presión sobre las personas que ya están pasando por una situación difícil. Entonces, ahorita que decías lo de, ¿sabes?, ser benevolente, eso es lo que necesitamos ahorita, no ser compasivos con nosotros mismos, no ponernos más presiones. No, ahorita mismo estamos tratando de lidiar con la situación de la mejor forma que podemos. Exacto. O sea, y definitivamente si nosotros
nosotros no podemos dejar que todas estas expectativas que están afuera sean parte de lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Nosotros también tenemos que tener criterios, o sea, poder hacer una renuncia a no llenar todas esas expectativas. Esas expectativas lo que hacen es que muchas veces deprimen a las personas porque sienten que su vida no es tan perfecta como todo lo que está allá afuera. Y realmente al renunciar a esas expectativas, nosotros nos volvemos personas más amorosas, más humanas, donde renunciamos a tener que hacer la familia perfecta, el hijo perfecto. Realmente hay que hacer una renuncia a esto para poder encontrarnos como personas más humanas que permiten la no perfección dentro de sus propias relaciones. Sí, una definitivamente visión real. Claro, o sea, la tecnología, la tecnología nos ha ayudado muchísimo en este momento y tenemos que darle todos los créditos porque realmente es lo que nos está ayudando a podernos conectar, ¿no? O sea, que eso ya tenía esa función y lo vemos como que es lo más valioso que podemos obtener ahora mismo y nos ha ayudado a mantenernos conectados y a no desconectarnos unos con los otros, ya que no nos podemos ver. Pero por otro lado, definitivamente pues podemos estar hiperconectados y realmente a veces nos estamos repitiendo situaciones de angustia porque estamos todo el tiempo buscando algo en el internet que nos diga lo que va a pasar, que nos diga cómo lo tenemos que hacer y no hay una respuesta exacta ahora mismo. O sea, el tolerar la incertidumbre de no saber es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento. Entonces, tenemos que tratar de poder mantener la calma, de poder conectarnos con que realmente no tenemos que hacerlo perfecto, pero tenemos que hacerlo y tenemos que hacer lo mejor que podamos para poder sobrellevar esta situación, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que nos ayuda mucho es poder recordarnos en qué momentos sí lo hemos hecho, en qué momentos sí hemos podido sobrellevar situaciones difíciles, o sea, somos la misma persona que lo hizo. Pero en este momento tenemos que encontrar los mayores recursos que podamos para poder sobrellevar esta situación. Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, el hecho de que todos estamos en el mismo problema se siente como una sensación de unión, ¿no? O sea, como que eso en cierta manera nos da mucha fuerza. Nos hace sentir también agradecidos de que hay otras personas que están pendientes de nosotros, que estamos en lo mismo y que estamos tratando de salir adelante juntos. Así como sociedad, uno ve que a veces, aunque en este momento tenemos menos, estamos restringidos, queremos poder ayudar y que nos ayuden. O sea, se crea como esa sensación de grupo, de empatía, que también es algo importante y bueno, ¿no? Y es bueno que ocurra. Sí, eso es lo que pasa cuando podemos ver como las dos caras de la situación, ¿no? Podemos estar en contacto con lo difícil, con lo que nos duele, y también podemos estar en contacto con cosas que todavía nos dan alegría o nos hacen sentir bien. Exacto. O sea, quizá un punto para poder pensar es como que, para entender como que qué estamos ganando o cómo podemos lograr algo a través de todo esto, es como que tratar de reconocer qué vamos a extrañar cuando pase esta normalidad nueva que estamos teniendo que ajustarnos a, ¿no? O sea, lo que extrañaremos es quizá algo de lo que sentimos que estamos ganando en este momento. Por ejemplo, el tiempo ahora tiene como otra, o sea, nos sentimos muy distintos con el tiempo. Cómo lo usamos, qué significa para nosotros, nos sentimos a veces perdidos en el tiempo. O sea, que toda esta novedad nos ha hecho también tener que reorganizar la forma en que vivimos el tiempo y quizá usarlo para ver cómo lo vamos a hacer después. O sea, porque todo esto es más que, como tú decías, Bea, no es que tenemos que sacar todo lo bueno de lo malo, es un poco como que, bueno, ¿qué podemos crear con todo esto que está pasando para seguirnos reinventando a nosotros mismos, para que seamos nosotros, pero en cierta forma haber pasado por esta experiencia en la que todavía estamos adentro, o sea, que no es que ha llegado a un fin, y poder rescatarlo como con más fuerza, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que antes de ya abrir un poquito, porque quizás podemos dar unos minutos para que nos hagan algunas preguntas así o nos digan sus comentarios o cómo ustedes están viviendo esta situación. Yo creo que una de las cosas más importantes que se está dando ahorita mismo es que hay más espacio de autorreflexión. Es como que al no tener tanto cotidiano de lo que tenemos que atender, nos invita a vernos un poquito más a nosotros mismos y eso es una oportunidad de crecimiento también. Entonces, en este momento yo pienso que lo importante es que podamos resistir, o sea, que resistamos, que tengamos esperanza,
que seamos muy valientes ante esta pandemia, porque en verdad esa es la opción que nos conviene para poder lidiar con ella. Sí, estoy pensando en dos cosas. Una es que quizás esta preocupación por ser productivo ahorita mismo y con llenar cada hora del día, quizás a veces tiene que ver con el hecho de no querer sentir o de no querer hacer esta autorreflexión, porque a veces es difícil. Entonces es como que evitar caer en esto de voy a llenar mi día de cosas, porque a veces eso lo hacemos para no pensar o para no sentir. Y también ahorita mencionabas como que vamos a sobrellevar esta situación siendo compasivos, siendo benevolentes, siendo valientes. Y justamente hoy estaba leyendo que en verdad la valentía es hacer lo que es necesario en el momento. Y me gustó mucho esa definición, porque si la escuchamos, no nos está diciendo como que la valentía es ir y hacer todas estas cosas y lograr algo de esta cuarentena. No, es hacer lo que necesitas tú en ese momento. Y eso es como que creo que el mensaje más importante que tú y yo queríamos dar, es que las personas tienen que cuidarse a sí mismos en este momento, que tienen que abrir espacio para sentir las emociones, que va a ser difícil, que se van a sentir a veces abrumados, pero que si se dan ese espacio van a ver todas estas ganancias emocionales de las que tú hablabas, Anabela. Sí, es que si no abrimos los espacios, en verdad podemos enfermarnos también. Sí. Para poder pensar, para poder buscar la calma, para entender lo que nos está pasando, porque sí se crean sentimientos muy intensos donde debemos poderlos procesar. Sí. Sí. Estoy viendo que están escribiendo, aquí vi un mensaje súper bueno, nuestro recurso más valioso en estos momentos son nuestras herramientas emocionales, vale la pena cuidarlas y fortalecerlas, reconocer que nuestras propias emociones nos ayudan a ser más empáticos, que era como lo que hablábamos. No sé si han puesto más comentarios o preguntas. Sí, necesitamos empatía para o sea, como lo que hablábamos de ser benevolente en el sentido de para con nosotros mismos, y es como si nosotros también estamos cuidando a otros como quisiéramos que nos cuidaran a nosotros, ¿no? Exacto. Sí, y ahí entra lo de los niños de vuelta, ¿no? La parte que tú decías, que como nosotros manejemos esto ahora y como ellos nos vean manejarlo, es como probablemente ellos van a manejar otras situaciones cuando sean grandes. Entonces, claro. O sea que quizás no es para poner una presión más a los padres, porque ya tienen bastantes presiones con esta situación, sí, pero es para pensarlo en cuanto a que es importante tomar en cuenta qué está pasando con los niños para ayudarlos a ellos a expresarlo, que jueguen, que estén con ellos, o sea, el acompañarlos. O sea, los niños son muy fuertes ante las pérdidas, pero también hay que acompañarlos en todo el proceso. Sí, y darle prioridad a la parte emocional sobre la parte académica. O claro que es una preocupación que los niños logren sus metas académicas, pero en este momento lo que más hay que cuidar es esa parte emocional de nosotros y de los niños también. Porque como en la carta que mencionabas, ¿no? Lo que va a hacer la diferencia al final es la parte emocional. Eso es lo que nos va a ayudar a sobrepasar esto. Se me congeló la pantalla, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Alguien escribió que fue un momento... Ajá. Ya te escuchan. Sí, estoy viendo que estaban escribiendo. Ok. Sí, tú estabas diciendo que el comentario que alguien había puesto. Sí, pero ya se me fue. Pero era algo de una oportunidad para ser empático y sentir las emociones y esto que estamos diciendo, ¿no? Ajá. Sí, y aquí estoy viendo también, ¿no? Aprovechar el espacio para mirar hacia adentro es un reto. Puede asustar en un inicio, pero nos ayuda a fortalecernos. Me encanta que den permiso a sentir cualquier emoción. Exacto, por eso es que estamos apelando un poco a la valentía en ese sentido.
Sí, y que no hay emociones buenas y Exacto, malas. enseñarles a ser Emociones. resilientes. Exacto, es como que tenemos que tener valentía para ver hacia adentro, o sea, nosotros mismos, y poder ayudarnos para entonces ayudar a nuestros hijos también, ¿no? Y es un desafío por todo lo que está pasando y porque realmente están todos en casa y es difícil eh, el poder manejar la familia poniendo límites, etcétera, cuando están juntos, cuando no, pero es un reto, pero a la vez es una oportunidad, como estamos diciendo, ¿no? Sí, y ahora que mencionas los límites, también me hace pensar que parte de ser compasivo y benevolente con uno mismo es saber poner sus límites, ¿no? Y esto que hablábamos de cuidarse, de no sobreexponerte a material que te va a causar malestar, de saber dónde está tu límite de, mira, yo no voy a seguir las noticias todo el día, yo no voy a seguir las redes sociales todo el día porque me causan malestar. Exacto. Y eso nos aleja de poder estar presentes en un sentido como más emocional para ayudarnos como familia entre todos, ¿no? Porque si estamos demasiado absorbidos y buscando todo el tiempo esta información con la idea y la ilusión de calmarnos, pero a la vez lo que está es creándonos más angustia, entonces no nos permite buscar esta calma. Sí. Sí, y bueno, yo creo que si las personas que nos están escuchando ahorita eh, se quedan hoy con una parte de lo que hablamos, lo más importante no sería esto de abrir el espacio a sentir, de ayudar a los niños a abrir ese espacio y de que, bueno, igual todo, o sea, todavía estamos, como tú me decías ayer, Anabela, todavía estamos pasando por esto. O sea, que estamos Claro, viviendo un duelo por lo que hemos perdido, pero todavía no se ha acabado la situación. Entonces, exacto. tener eso en mente y ser compasivos con nosotros porque estamos pasando por algo muy difícil. Claro, y el tratar de estar juntos en esto, que nos da mucha fuerza, el tratar de mirar un poquito más hacia adentro, de encontrar nuestra propia fuerza, hacer mucha reflexión y ver de qué forma entonces podemos transformar un poco esta situación más adelante para continuar de una manera más sana, ¿no? Sí, reconstruir después de la pérdida. Así es. Sí. Bueno, Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hoy y recuerden que Fundación Relaciones Sanas está ofreciendo constantemente lives para hablar de salud mental. Tenemos el newsletter donde todas las semanas estamos poniendo temas de salud mental en tiempos de crisis y bueno, sí, gracias a todos los que nos acompañaron. sí, hasta luego, gracias. Chao. Voy a cerrar aquí. Ok. Dale.